Me llamo Rosa Méndez y tengo 58 años. Vivo en una casita modesta en la colonia Benito Juárez de Nezahualcóyotl, Estado de México. Lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Y aunque al principio pensé que me destruiría, hoy sé que fue la mayor bendición disfrazada que pude recibir. Todo comenzó una tarde de octubre cuando vi a un hombre tirado en la banqueta frente a mi casa. Estaba demacrado, con la ropa sucia, temblando de frío. Me acerqué un poco más y el corazón se me detuvo. Era Manuel, mi esposo, el hombre al que había llorado como muerto 3 años antes, el mismo por el cual había trabajado de sol a sol, lavando ropa ajena para pagar un entierro que nunca existió. Él levantó la vista, me reconoció, y con voz quebrada me dijo que necesitaba ayuda, que estaba enfermo, que no tenía a nadie más. Yo lo miré directo a los ojos. Sentí cómo toda esa rabia contenida de 3 años subía por mi garganta, y simplemente le dije que ya no era mi problema. Di media vuelta, entré a mi casa y cerré la puerta con pestillo. Esa noche dormí mejor que en años, pero para entender cómo llegué a ese momento, tengo que llevarlos al principio de esta historia. Antes de continuar, quiero pedirles algo de corazón. Si están escuchando esto es porque les interesa saber qué pasó, cómo una mujer común y corriente como yo pudo enfrentar una traición tan grande y salir adelante. Estas historias son completamente reales y las compartimos gratuitamente para que sepan que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Pero necesito su apoyo para que más mujeres puedan escuchar estos relatos. Por favor, si aún no están suscritos al canal, háganlo ahora y activen la campanita para no perderse ninguna historia. Dar like toma solo un segundo, pero ayuda muchísimo a que YouTube recomiende estos videos a más personas que necesitan escucharlos. Y por favor, déjenme un comentario contándome qué piensan de lo que estoy viviendo y de qué ciudad o país nos están viendo. Cada comentario, cada like, cada suscripción hace que este canal crezca y llegue a más mujeres que necesitan saber que no están solas. Gracias de todo corazón por estar aquí. Nací en 1968 en un pueblito del Estado de México llamado Chimalhuacán. Mi familia era humilde, muy humilde. Papá trabajaba como albañil y mamá vendía tamales en el mercado desde las 5 de la mañana. Éramos 5 hermanos y yo era la tercera. Crecimos en una casa de 3 cuartos con piso de tierra que poco a poco fuimos mejorando con el esfuerzo de todos. Recuerdo que mamá siempre nos decía que la pobreza no era excusa para ser flojos o deshonestos, que teníamos que trabajar duro y mantener la frente en alto. Esas palabras se me quedaron grabadas para siempre. Cuando cumplí 15 años, papá nos reunió a todos y nos dijo que ya no podía pagar la escuela para todos, que tendríamos que ayudar con los gastos de la casa. Mis hermanos mayores ya trabajaban, así que me tocó a mí buscar algo. Conseguí trabajo en una tortillería cerca de la casa. Me levantaba a las 4 de la mañana para estar ahí a las 5. El calor de las máquinas era insoportable. Mis manos se llenaban de callos y me dolía todo el cuerpo. Pero nunca me quejé. Ganaba muy poco, pero cada peso que le daba a mamá la hacía sonreír con orgullo. La tortillería era de la familia Sánchez, gente buena que me trataba bien. Doña Lupita, la dueña, me veía como a una hija y siempre me guardaba 1 kilo de tortillas calientitas para que llevara a casa. Me decía que yo era diferente a las otras muchachas, que era responsable y honrada. Trabajé ahí 5 años. En ese tiempo conocí a muchas personas que iban a comprar, y entre ellas estaba Manuel. Manuel Rodríguez tenía 22 años cuando lo conocí. Yo tenía 20. Él trabajaba como ayudante de mecánico en un taller cerca de ahí, y siempre pasaba a comprar tortillas antes de ir a trabajar. Era un hombre alto, moreno, de complexión fuerte por el trabajo físico que hacía. Tenía una sonrisa que me hacía sentir mariposas en el estómago. Al principio solo me saludaba con la mano,
Después empezó a llegar más temprano para platicar conmigo mientras yo despachaba. Me preguntaba cómo estaba, me contaba del taller, me hacía reír con chistes tontos. Pasaron varios meses así hasta que un día me invitó a tomar un refresco después de que saliera del trabajo. Yo estaba nerviosa. Nunca había salido con ningún muchacho. Le pedí permiso a mamá, y ella me dijo que podía ir, pero que regresara antes de que oscureciera. Esa tarde fuimos a una nevería cerca del mercado. Manuel me compró una nieve de limón, y platicamos durante horas. Me habló de sus sueños, de que algún día quería tener su propio taller, de que quería formar una familia. Yo le conté de mi familia, de lo mucho que trabajaba mamá, de lo orgullosa que estaba de poder ayudar en casa. Desde ese día empezamos a vernos más seguido. Manuel era atento, cariñoso. Siempre llegaba con algún detalle pequeño. Un dulce, una flor que cortaba del jardín de su casa. Una vez hasta me llevó un peluche que ganó en una feria. Mis papás lo conocieron después de 3 meses de novios. A papá le cayó bien porque veía que era trabajador, que no era un vago. A mamá le gustaba porque era respetuoso y siempre la saludaba con cariño. Noviamos 3 años. Durante ese tiempo, Manuel cambió de trabajo un par de veces. Dejó el taller porque decía que le pagaban muy poco y consiguió trabajo en una fábrica de muebles. Ahí le iba mejor, ganaba un poco más. Yo seguía en la tortillería, pero doña Lupita me había subido el sueldo porque, ahora además de despachar, ayudaba a llevar las cuentas. No sabía mucho de números, pero me esforzaba y aprendí rápido. Cuando cumplí 23 años, Manuel me pidió matrimonio. Fue una propuesta sencilla, nada del otro mundo. Me llevó al mismo lugar donde habíamos tomado aquella primera nieve, y ahí, sentados en la misma mesa, me preguntó si quería casarme con él. No tenía anillo, no había nada planeado, pero era sincero. Le dije que sí sin pensarlo 2 veces. Estaba enamorada y pensaba que íbamos a construir una vida bonita juntos. Nos casamos en 1991. Yo tenía 23 años y él 25. Fue una boda pequeña en la iglesia del pueblo, con mariachi y todo, gracias a que mis hermanos cooperaron. La recepción fue en el patio de la casa de mis papás. Mamá preparó mole, mis tías hicieron arroz y frijoles, y entre todos pusimos para el pastel y las cervezas. No fue una boda lujosa, pero fue bonita, llena de gente que nos quería de verdad. Empezamos nuestra vida de casados rentando un cuartito en la colonia Benito Juárez de Nezahualcóyotl. Era un espacio chiquito, con una cama, una cocineta y un baño compartido con otras 2 familias. Pero era nuestro. Manuel seguía trabajando en la fábrica, y yo dejé la tortillería porque él insistió en que ya no tenía que trabajar, que él iba a mantenerme. Yo accedí porque pensé que era lo correcto, que así debía ser un matrimonio. Los primeros meses fueron buenos. Manuel llegaba cansado del trabajo, pero siempre de buen humor. Cenábamos juntos, platicábamos, hacíamos planes. Yo mantenía el cuarto impecable, cocinaba lo que podía con el poco dinero que me daba para el gasto. Éramos felices a nuestra manera. O al menos eso creía yo. Al año de casados me embaracé. Fue una alegría inmensa para los 2. Manuel estaba emocionado con la idea de ser papá. Pero a los 3 meses perdí al bebé. Fue devastador. Recuerdo que lloré días enteros, me sentía vacía, culpable, aunque el doctor me dijo que esas cosas pasaban y que no era mi culpa. Manuel se portó bien en ese momento. Me consoló. Me dijo que tendríamos más oportunidades, pero algo cambió después de eso. Intentamos tener otro bebé durante 2 años más, pero no llegaba. Fui al doctor y me hicieron estudios. Resultó que tenía problemas para embarazarme, que era posible pero difícil. Esa noticia nos pegó duro a los 2. Manuel empezó a cambiar, a estar más distante. Llegaba tarde del trabajo, a veces oliendo hacia alcohol. Yo trataba de no hacer drama, de ser comprensiva, pero por dentro me estaba muriendo de tristeza.
Fue en esa época cuando mi prima Lola empezó a visitarnos más seguido. Lola era hija de la hermana de mi mamá. Tenía 32 años, era soltera, sin hijos, y vivía en el Distrito Federal trabajando en una tienda departamental. Era bonita, eso no lo puedo negar. Alta, de cuerpo llamativo, siempre bien arreglada. Decía que venía a hacerme compañía porque veía que yo estaba triste, que necesitaba platicar con alguien. Al principio me daba gusto que viniera, me distraía de mis problemas. Pero empecé a notar cosas raras. Lola siempre se arreglaba mucho cuando sabía que Manuel iba a estar en casa. Se ponía escotes pronunciados, faldas cortas, mucho maquillaje. Yo pensaba que así era ella, que le gustaba verse bien. Pero había algo en la forma en que miraba a Manuel que me incomodaba. Él también cambiaba cuando ella estaba. Se ponía más animado, más platicador. Se reía mucho de los chistes de ella. Una tarde los encontré platicando muy juntos en el cuarto, mientras yo había salido a comprar tortillas. Cuando entré se separaron rápido, como si yo hubiera interrumpido algo. Le pregunté a Manuel qué pasaba y me dijo que nada, que solo estaban platicando. Le pregunté a Lola y me dio la misma respuesta. Yo quise creerles, pero algo me decía que estaba pasando algo malo. Las visitas de Lola se hicieron más frecuentes. Venía 2, 3 veces por semana. Siempre con alguna excusa, que había salido temprano del trabajo, que pasaba por ahí, que me traía algo. Una vez llegó con un pastel diciendo que era para celebrar no sé qué cosa. Pero lo que más me molestaba era que a veces llegaba justo cuando Manuel estaba por llegar del trabajo, como si supiera sus horarios. Yo le comenté a mi mamá lo que estaba pasando, y ella me dijo que no fuera mal pensada, que Lola era mi prima, y que nunca me haría algo así. Pero una madre siempre sabe, siempre intuye. Me dijo que de todas formas tuviera cuidado, que no dejara que Lola se quedara a solas con Manuel. Seguí su consejo y cuando Lola venía, yo procuraba estar siempre presente, nunca los dejaba solos. Pero había ocasiones en las que yo tenía que salir, a hacer el mandado, a ayudarle a mi mamá con algo, o simplemente a lavar la ropa en el lavadero comunitario que estaba a 2 cuadras. Y en esas ocasiones, cuando regresaba, los encontraba platicando muy quitados de la pena. Manuel siempre decía lo mismo, que Lola había llegado después de que yo me había ido, que solo estaban esperándome. Pasó un año más. Yo tenía 27 años y Manuel 29. Para entonces ya vivíamos en una casita que rentábamos completa, sin compartir nada con nadie. Manuel había conseguido un trabajo mejor en una empresa de construcción. Ganaba más y por fin podíamos darnos algunos lujos pequeños. Un refrigerador nuevo, una estufa de 4 hornillas, una televisión chiquita pero que funcionaba bien. Yo estaba agradecida. Pensaba que las cosas estaban mejorando. Pero las señales seguían ahí, cada vez más claras, aunque yo no quería verlas. La primera señal que debí tomar en serio fue una tarde de mayo del 98. Yo había ido a casa de mi mamá a llevarle unas tortillas y unas verduras que había comprado en oferta. Cuando regresé a casa, como 2 horas después, encontré a Manuel y a Lola sentados muy juntos en el sillón viendo la televisión. Lola tenía las piernas cruzadas y su falda se había subido bastante. Manuel tenía una sonrisa que no le veía desde hacía meses. Cuando entré, los dos brincaron como si los hubiera cachado en algo. Lola se bajó la falda rápidamente y Manuel apagó la tele. Me dijeron que Lola había llegado hacía apenas 10 minutos, que estaban viendo las noticias. Pero la televisión estaba en un canal de música, no de noticias. Sentí un nudo en el estómago, las manos me empezaron a sudar. Pero no dije nada. Me fui a la cocina a guardar las compras y me quedé ahí, tratando de calmar los latidos de mi corazón. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que solo era mi imaginación. La segunda señal llegó en julio de ese mismo año. Manuel empezó a llegar tardísimo los viernes. Decía que en la obra había horas extras
y que necesitaba el dinero. Yo le creí al principio. Pero una noche llegó casi a las 11, oliendo a perfume de mujer. No era mi perfume. Yo usaba uno barato que vendían en el mercado, de olor a flores suave. Este era diferente, más dulce, más pesado. Le pregunté por qué olía así, y me dijo que una compañera de trabajo había tropezado con él, y se le había caído su perfume encima. La explicación sonaba forzada, pero quise creerle. Me abrazó, me besó la frente y me dijo que estaba cansado. Nos acostamos y yo me quedé despierta toda la noche, pensando, dándole vueltas al asunto. Al día siguiente revisé su ropa cuando la metí a lavar. En el bolsillo de su camisa encontré un recibo de un restaurante en Texcoco. No era un lugar de comida corrida como los que él frecuentaba. Era un restaurante bonito, donde servían platillos que costaban lo que nosotros gastábamos en comida en una semana. Guardé el recibo en mi cajón de ropa interior, sin saber bien por qué lo guardaba. La tercera señal fue en septiembre. Lola dejó de venir a visitarme tan seguido, pero cuando venía, siempre preguntaba por Manuel, que sí cómo estaba, que sí seguía en el mismo trabajo, que si ganaba bien. Yo le respondía cortante, ya no con la confianza de antes. Un día vino y me dijo que se iba a mudar más cerca, que había conseguido un departamento en Nezahualcóyotl, justo a 20 minutos de nuestra casa. Sentí un escalofrío. Le pregunté por qué se mudaba tan lejos de su trabajo en el Distrito Federal, y me dijo que porque la renta era más barata. No tenía sentido. Su trabajo quedaba a más de 1 hora de ahí. Pero no insistí. Simplemente anoté mentalmente esa información y la guardé en el rincón de mi cabeza donde estaba acumulando todas las sospechas. La cuarta señal fue cuando Manuel empezó a bañarse, apenas llegaba del trabajo. Antes llegaba cansado, se sentaba a ver la tele, cenaba, y luego se bañaba antes de dormir. Pero de repente cambió. Llegaba y directo a la regadera, a veces sin siquiera saludarme bien. Una tarde llegó y yo le había preparado su comida favorita, pollo en mole que había tardado horas en hacer. Apenas entró, ni siquiera volteó a ver la mesa servida. Se metió al baño y estuvo ahí casi media hora. Cuando salió, olía a mi jabón, pero había algo raro. Me acerqué a abrazarlo y noté que se había rasurado. Manuel nunca se rasuraba entre semana, solo los domingos para ir a misa. Le pregunté por qué se había rasurado y me dijo que se sentía sucio por el trabajo, que quería verse y sentirse limpio. Sus ojos no me miraban cuando hablaba. Miraba hacia la pared, hacia el piso, hacia cualquier lado menos a mí. La quinta señal me dolió especialmente. Era noviembre y se acercaba nuestro aniversario de bodas. Siempre, desde que nos casamos, Manuel me regalaba algo sencillo. Una blusa, unos aretes baratos, una vez hasta una cadena de plata delgadita que todavía conservo. Pero ese año, el día de nuestro aniversario, llegó con las manos vacías. No hubo regalo, no hubo flores, no hubo ni siquiera una felicitación. Cuando le recordé que era nuestro aniversario, se dio una palmada en la frente y dijo que se le había olvidado por completo, que había tenido mucho trabajo. Pero 2 días después, cuando fue a bañarse, y revisé su cartera porque necesitaba dinero para comprar leche, encontré un recibo de una joyería. Había comprado una pulsera de oro, una pulsera cara, mucho más cara que todo lo que me había regalado en todos nuestros años de casados juntos. Sentí que el suelo se abría debajo de mí. Volví a guardar el recibo donde lo encontré y no dije nada. Pero esa noche lloré en silencio mientras él dormía a mi lado. La sexta señal fue en diciembre, justo antes de Navidad. Manuel me dijo que la empresa le había dado un bono navideño. Me dio apenas 1,000 pesos y me dijo que eso era todo. Yo sabía que en las empresas de construcción los bonos eran buenos, sobre todo si habías trabajado todo el año. Le pregunté si no le habían dado más y se enojó. Me gritó que dejara de ser desconfiada, que si 1,000 pesos no me parecían suficientes, que recordara de dónde veníamos.
Me sentí mal por preguntar y pedí perdón. Pasamos la Navidad en casa de mis papás. Manuel estuvo raro toda la cena, distraído, viendo su celular cada rato. En ese entonces los celulares apenas se estaban popularizando y él acababa de comprar uno, dizque para que la empresa pudiera localizarlo. Pero esa noche su celular sonaba cada rato con mensajes. Cuando le pregunté quién era, me dijo que eran felicitaciones de sus compañeros de trabajo. Alcancé a ver la pantalla una vez cuando dejó el celular en la mesa. El mensaje decía: «Te extraño». No venía ningún nombre, solo un número. Mi corazón se aceleró tanto que sentí que me iba a dar un infarto ahí mismo. Pero era Navidad. Estábamos con mi familia. No podía hacer un escándalo. Me quedé callada, sonreí, seguí cenando como si nada. La séptima señal fue en febrero del 99. Lola llamó a la casa, cosa que nunca hacía. Cuando contesté, se quedó callada un momento y luego preguntó por Manuel. Le dije que no estaba, que estaba trabajando. Ella dijo que bueno, que después llamaba, y colgó. Media hora después Manuel llamó diciendo que llegaría tarde, que tenía que quedarse a terminar un trabajo pendiente. Esa coincidencia me pareció demasiado conveniente. Esa noche no llegó a cenar. Llegó pasadas las 11, con una sonrisa que trataba de disimular. Le pregunté cómo le había ido y me dijo que cansado, que la chamba había estado pesada. Pero sus manos estaban limpias, sus uñas perfectas, sin nada de tierra o cemento. Manuel siempre llegaba con las manos sucias del trabajo, por más que se las lavara. Esa noche estaban limpias como si no hubiera trabajado en absoluto. La octava y última señal que me hizo confirmar lo que ya sabía, en el fondo de mi corazón, pasó en marzo del 99. Yo estaba ordenando la ropa de Manuel para lavarla cuando encontré, en el bolsillo interior de su chamarra de mezclilla, un sobre cerrado. No tenía nombre ni nada escrito afuera. Lo abrí con las manos temblorosas. Adentro había una carta escrita a mano. La letra era de mujer, delicada, con corazoncitos dibujados en las síes. La carta decía cosas que me rompieron el alma. Hablaba de lo mucho que lo amaba, de lo difícil que era tener que esconderse, de que pronto estarían juntos, sin tener que ocultarse de nadie. Terminaba diciendo: «Pronto serás libre y podremos ser felices de verdad. Te amo, mi vida». No venía firmada, pero yo sabía perfectamente quién la había escrito. Reconocía la forma de hacer los corazoncitos. Lola siempre los hacía así cuando éramos más jóvenes y me mandaba cartitas de cumpleaños. En ese momento, ahí parada en la recámara con esa carta en las manos, supe que mi matrimonio era una mentira. Pero todavía no sabía hasta dónde llegaba esa mentira. Durante los siguientes meses, de marzo a junio del 99, traté de actuar normal. No le dije nada a Manuel sobre la carta. La guardé bien escondida entre las páginas de una Biblia que mi mamá me había regalado cuando me casé. Cada noche, cuando él dormía, la sacaba y la leía una y otra vez, como si al leerla 1000 veces fuera a cambiar lo que decía. Me dolía el pecho físicamente, como si tuviera algo pesado aplastándome las costillas. Pero en el día me ponía mi mejor cara. Le preparaba su comida, le planchaba su ropa, le sonreía cuando llegaba. Por fuera todo parecía normal, pero por dentro me estaba destruyendo. Manuel seguía llegando tarde. Ya ni siquiera se esforzaba en dar buenas excusas. A veces simplemente decía que había salido con los compañeros del trabajo. Otras veces ni siquiera daba explicación. Yo no preguntaba. Me había convertido en un fantasma en mi propia casa, haciendo todo mecánicamente sin sentir nada. Lola dejó de venir por completo. No la vi en meses. Tampoco llamaba. Era como si hubiera desaparecido de mi vida. En las reuniones familiares, mis tías preguntaban por ella, y mi tía Carmen, su mamá, decía que estaba muy ocupada con el trabajo, que casi no la veía. Yo asentía, pero no decía nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que mi prima se estaba acostando con mi marido?
¿Que tenía pruebas pero me daba miedo confrontarlos? Me sentía tan avergonzada, tan humillada. Fue en junio cuando empecé a notar que Manuel estaba diferente. No solo distante como había estado los últimos meses, sino ansioso, nervioso. Se sobresaltaba cuando sonaba el teléfono, revisaba su celular a cada rato, fumaba más de lo normal. Una noche llegó y sin decir palabra se sentó en la sala con la cabeza entre las manos. Le pregunté qué pasaba y me dijo que nada, que estaba cansado. Pero yo veía que era algo más. En julio las cosas se pusieron peor. Manuel faltó 2 días al trabajo sin avisar. Le pregunté qué había pasado y me dijo que se sentía mal, que tenía gripa, pero no tenía ningún síntoma de gripa. Simplemente se quedaba acostado mirando el techo, pensativo, como si estuviera planeando algo. El dinero que me daba para el gasto era cada vez menos. Tuve que empezar a usar mis ahorros, lo poco que había guardado de cuando trabajaba en la tortillería y que tenía escondido en una lata en la cocina. Fue a finales de julio cuando pasó algo que me alarmó mucho. Manuel llegó con un moretón en la cara. Le pregunté qué le había pasado y me dijo que se había caído en la obra. Pero ese moretón se veía como de golpe, no de caída. Además tenía los nudillos raspados, como si él también hubiera golpeado a alguien. No insistí. Ya estaba cansada de sus mentiras. En agosto, Manuel empezó a actuar muy raro con el dinero. Me pidió que le enseñara todos mis ahorros. Le dije que no tenía nada ahorrado, que todo lo que tenía era para los gastos de la casa. Se enojó. Me dijo que sabía que yo guardaba dinero, que lo necesitaba urgentemente. Por primera vez en todos nuestros años de casados, le mentí. Le dije que no tenía nada. Él registró toda la casa, pero yo había movido mi lata de ahorros a casa de mi mamá días antes, como si algo me hubiera avisado que tenía que proteger ese dinero. El 15 de agosto del 99, un domingo, Manuel se levantó muy temprano. Yo me desperté y ya no estaba en la cama. Lo encontré en la sala, vestido de civil, no con su ropa de trabajo. Le pregunté a dónde iba y me dijo que tenía que hacer unas diligencias, que regresaba más tarde. Se fue sin desayunar, algo muy raro en él. Yo me quedé con un presentimiento horrible. Pasaron las horas y Manuel no regresaba. Llegó la noche y nada. Llamé al celular y estaba apagado. Llamé a algunos de sus compañeros de trabajo que conocía y me dijeron que no sabían nada de él, que era domingo y no trabajaban. Me quedé despierta toda la noche esperando. Nada. Al día siguiente, lunes, decidí ir a la obra donde trabajaba. Cuando llegué y pregunté por él, el capataz me miró extrañado y me dijo que Manuel ya no trabajaba ahí, que había renunciado hacía 3 semanas. Me quedé helada. 3 semanas y yo no sabía nada. Todo ese tiempo había estado fingiendo que iba a trabajar. Regresé a casa sin saber qué pensar. ¿Dónde había estado todos esos días? ¿A dónde se iba cuando salía en las mañanas? Revisé toda la casa buscando algo, cualquier pista. No encontré nada. Su ropa seguía ahí, sus cosas personales, todo. Pero él había desaparecido. El martes 17 de agosto recibí una llamada que me cambió la vida para siempre. Era un hombre que se identificó como trabajador del Hospital General de Ecatepec. Me dijo que Manuel había tenido un accidente muy grave, que estaba en terapia intensiva, que fuera inmediatamente. Sentí que el mundo se me venía encima. A pesar de todo, a pesar de las traiciones, era mi esposo. Corrí al hospital sin pensarlo 2 veces. Cuando llegué a terapia intensiva, me dijeron que esperara, que el doctor vendría a hablar conmigo. Esperé horas. Finalmente llegó un doctor joven, de bata blanca, con cara seria. Me llevó a una oficina pequeña y me pidió que me sentara. Con voz pausada me dijo que Manuel había ingresado esa mañana muy grave, que había tenido un accidente vehicular, que había perdido mucha sangre, que habían hecho todo lo posible pero que no habían podido salvarlo. Manuel estaba muerto. Sentí que todo daba vueltas. El doctor seguía hablando, pero yo ya no escuchaba nada.
Solo veía su boca moverse. Muerto. Manuel estaba muerto. Empecé a llorar sin control. El doctor me dio un vaso de agua y me preguntó si había alguien a quien pudiera llamar. Le di el número de mi mamá. No sé cuánto tiempo pasó. De repente mi mamá estaba ahí, abrazándome, llorando conmigo. Me llevaron a ver el cuerpo. Estaba en una camilla, cubierto con una sábana blanca. Cuando descubrieron su cara, ahí estaba Manuel. Pálido, quieto, con los ojos cerrados. Era él. Le toqué la mano y estaba fría, helada. Lloré como nunca había llorado en mi vida. A pesar de todo, a pesar de las infidelidades, de las mentiras, era el hombre con el que me había casado, con el que había soñado tener hijos, con el que había planeado envejecer. El doctor me explicó que tenía que hacer los trámites para retirar el cuerpo, que necesitaban que firmara papeles, que alguien tenía que hacerse cargo del entierro. Yo estaba en shock. No podía pensar con claridad. Mi mamá se encargó de todo. Llamó a mis hermanos, avisó a la familia de Manuel, organizó todo. El funeral se hizo 3 días después, el viernes 20 de agosto. Fue en una funeraria modesta cerca de la casa. No teníamos dinero para algo mejor. Mis hermanos cooperaron para pagar el ataúd más barato que encontraron. Mamá se encargó de avisar a todos. Yo estaba como zombi, haciendo todo mecánicamente, llorando sin parar. En el velorio llegó mucha gente. Familiares de Manuel, vecinos, algunas personas del trabajo de él que yo ni conocía. Todos me daban el pésame. Me decían que era muy joven para quedar viuda, que Manuel era un buen hombre, que Dios lo tendría en su gloria. Yo solo asentía y seguía llorando. Lo que más me dolió fue que Lola no apareció. Mi prima, la que había estado tan presente en mi casa los últimos años, no llegó al funeral de Manuel. Mi tía Carmen dijo que había llamado a Lola, pero que no contestaba, que no sabía dónde estaba. Yo no dije nada, pero me pareció muy raro. Muy conveniente que justo en ese momento Lola no diera señales de vida. El entierro fue el sábado. Fuimos al Panteón Municipal de Nezahualcóyotl. La fosa era sencilla, sin lápida todavía porque no había dinero para eso. Bajaron el ataúd mientras el cura decía las últimas oraciones. Yo le eché el primer puñado de tierra, como marcaba la tradición, y sentí que enterraba todo. El amor que le tuve, los sueños que construimos, la vida que pensé que íbamos a tener. Después del entierro regresamos a la casa. Mis hermanos se quedaron conmigo esa noche porque no querían dejarme sola. Yo me senté en la sala y por primera vez en días pude pensar con claridad. Manuel estaba muerto. Yo era viuda a los 31 años. No teníamos hijos. No teníamos ahorros. No teníamos nada. ¿Y ahora qué iba a hacer? Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé sola, me puse a revisar los papeles de Manuel. Buscaba alguna cuenta de banco, algún ahorro que me pudiera ayudar. No encontré nada, pero sí encontré algo más. En una caja de zapatos vieja que estaba hasta arriba del closet, encontré más cartas. No una, sino docenas, todas de Lola. Todas con el mismo tono amoroso, hablando de planes futuros, de escaparse juntos, de empezar una vida nueva lejos de mí. Leí cada una con el corazón roto. Las cartas estaban fechadas. La más antigua era de 2 años atrás, del 97. La más reciente era del 10 de agosto del 99, apenas una semana antes de que Manuel desapareciera. Esa carta, la última, decía algo que me heló la sangre. Ya está todo listo, mi amor. En 5 días nos vamos. Ya tengo todo empacado. Conseguí el dinero que faltaba. Vamos a ser tan felices lejos de aquí. Ya no vas a tener que fingir más con ella. Pronto serás solo mío. La fechó el 10 de agosto. 5 días después era el 15, el día que Manuel desapareció. Todo encajó en mi cabeza como un rompecabezas macabro. Manuel no había desaparecido. Se había ido con Lola. Pero entonces, ¿quién estaba en ese ataúd? ¿Quién era el muerto que yo acababa de enterrar?
No dormí esa noche. Me la pasé dándole vueltas al asunto. A las 6 de la mañana llamé al hospital. Les dije que era Rosa Rodríguez, la viuda de Manuel Rodríguez, que tenía algunas dudas sobre el accidente. Me pasaron con el doctor que me había atendido. Le hice preguntas específicas. ¿Cómo se llamaba el accidente? ¿Dónde había sido exactamente? ¿Quién había reportado el cuerpo? El doctor sonaba confundido. Me dijo que revisaría el expediente y me llamaría de vuelta. Media hora después me llamó. Me dijo que efectivamente había inconsistencias en el reporte, que el cuerpo había llegado sin identificación, que alguien había llamado anónimamente diciendo que era Manuel Rodríguez, dando mi número de teléfono. Que cuando hicieron la revisión del cuerpo, no encontraron ninguna pertenencia, ninguna identificación, que habían confiado en la llamada anónima. Le pregunté si podía revisar el cuerpo otra vez. Me dijo que ya era tarde, que ya lo habíamos enterrado, pero algo en su voz me decía que él también tenía dudas. Le rogué que me ayudara, que necesitaba saber la verdad. Se quedó callado un momento y luego me dijo que podía pedir una exhumación, pero que eso requería trámites legales, tiempo, dinero. No tenía ni tiempo ni dinero, pero tenía que saber. Fui con mi mamá y le conté todo. Le enseñé las cartas de Lola. Mamá se puso pálida. No podía creer que su sobrina fuera capaz de algo así. Llamó inmediatamente a mi tía Carmen. Le exigió el número actual de Lola. Le exigió saber dónde estaba. Mi tía Carmen juró que no sabía nada, que Lola no le contestaba las llamadas desde hacía semanas. Pasé las siguientes 2 semanas tratando de investigar por mi cuenta. Fui al departamento donde Lola había estado viviendo en Nezahualcóyotl. El dueño me dijo que había dejado el departamento a principios de agosto, que se había ido sin avisar, dejando un mes de renta sin pagar. Fui a la tienda departamental donde trabajaba. Me dijeron que había renunciado a finales de julio. Todo coincidía con las fechas en las cartas. Pero lo más fuerte vino cuando fui al registro civil a sacar una copia del acta de defunción de Manuel. Cuando la revisé con cuidado, noté algo raro. El nombre completo que aparecía en el acta no era exactamente Manuel Rodríguez Sánchez, el nombre de mi esposo. Era Manuel Rodríguez Hernández. Las iniciales eran las mismas, MRS, pero el apellido materno era diferente. Le pregunté a la empleada del registro qué significaba eso. Me explicó que el acta se había hecho basándose en la identificación que presentó quien reportó el cuerpo. ¿Identificación? Pero si el doctor me había dicho que el cuerpo no tenía identificación. Algo no cuadraba. Pedí hablar con el encargado. Después de mucha insistencia, me dejaron revisar los documentos originales. Ahí estaba. Una credencial de elector a nombre de Manuel Rodríguez Hernández, con foto de mi esposo. O alguien muy parecido a él. La foto era borrosa, vieja. Entonces, ¿qué había pasado? ¿Alguien había falsificado una identificación a nombre de un muerto para hacerlo pasar por Manuel? ¿O ese cuerpo realmente era de un Manuel Rodríguez diferente, y todo había sido una terrible confusión? Y si era confusión, ¿dónde estaba mi Manuel? Regresé a casa con más preguntas que respuestas. Revisé cada centímetro de la casa buscando algo que me diera una pista. Fue cuando, revisando la ropa de Manuel que seguía en el closet, encontré en el bolsillo de un pantalón un papel doblado. Era un itinerario de autobús. Salida: Terminal del Norte, Ciudad de México. Destino: Guadalajara, Jalisco. Fecha: 15 de agosto de 1999. 2 boletos. Nombres: Manuel Rodríguez y Dolores Méndez. Dolores. El nombre completo de Lola era María Dolores Méndez. Ahí estaba la prueba. Se habían ido juntos a Guadalajara el mismo día que Manuel desapareció. Pero entonces, ¿quién era el muerto que yo había llorado y enterrado como si fuera mi esposo? Fui directo con mi mamá y le enseñé el itinerario. Ella se puso a llorar de rabia. No podía creer la traición. Me abrazó y me dijo que teníamos que denunciar esto a la policía.
Fuimos a la delegación al día siguiente. Le conté todo al Ministerio Público. Las cartas, las inconsistencias en el acta de defunción, el itinerario de autobús, todo. El Ministerio Público tomó mi denuncia, pero con cara de pocos amigos me dijo que sin pruebas contundentes no podían hacer mucho, que el hecho de que hubiera un itinerario no significaba que lo hubieran usado, que las cartas podían ser viejas, que la inconsistencia en el acta podía ser un error administrativo. Me sentí impotente, furiosa, traicionada por todo el sistema. Salí de la delegación llorando de coraje. Mamá me dijo que no me diera por vencida, que la verdad siempre sale a la luz. Pasaron semanas. Yo estaba hundida en la depresión. No comía bien. No dormía bien. Lloraba por las noches, pero ya no de tristeza, sino de rabia. Rabia contra Manuel, contra Lola, contra mí misma por haber sido tan ciega. No tenía dinero. Manuel no había dejado nada. No había seguro de vida. No había ahorros. La renta de la casa se estaba venciendo y yo no tenía con qué pagarla. Mis hermanos me ayudaban con algo de dinero, pero ellos también tenían sus propias familias que mantener. Fue mi mamá quien me dijo que tenía que ponerme a trabajar, que no podía quedarme ahí lamentándome, que tenía que salir adelante. Tenía razón. A principios de septiembre del 99 empecé a buscar trabajo. Pero a mis 31 años, sin experiencia reciente, había dejado de trabajar cuando me casé. No era fácil. Finalmente conseguí trabajo lavando ropa ajena. Una señora de la colonia, doña Meche, necesitaba a alguien que le ayudara con la lavandería de su casa. Me pagaba 50 pesos al día. Era poco, pero era algo. Empecé a lavar ropa como nunca antes lo había hecho. Me levantaba a las 5 de la mañana, iba a casa de doña Meche, lavaba, tendía, planchaba, doblaba. Regresaba a casa destrozada, con las manos rojas e hinchadas, la espalda adolorida. Pero al menos tenía dinero para comer, para pagar la renta. Así pasaron los meses. Septiembre, octubre, noviembre. Yo seguía trabajando, sobreviviendo, tratando de no pensar en Manuel y Lola, tratando de no pensar en que había pagado un funeral, un entierro, gastos que me habían dejado endeudada por un hombre que probablemente estaba vivo y feliz con mi prima, en quién sabe dónde. Si en ese momento me quedo callada y dejo las cosas así, créanme que muchas lo entenderían. Pero todavía quedaban muchas sorpresas en esta historia, y les aseguro que no se van a arrepentir de seguir escuchando. Si están tan enganchados con esto como yo espero, por favor denme un like y comenten qué harían ustedes en mi lugar. Sus comentarios me ayudan muchísimo a seguir compartiendo estas historias. Llegó diciembre del 99, las posadas, la Navidad, el Año Nuevo. Todo lo pasé trabajando y tratando de no hundirme en la tristeza. Mi familia me invitaba a las celebraciones, pero yo prefería quedarme en casa. No tenía ánimo de fingir alegría que no sentía. Fue el 3 de enero del 2000 cuando pasó algo que cambió todo, otra vez. Estaba en casa de doña Meche terminando de planchar unas sábanas cuando llegó su hija, la que vivía en Guadalajara, y estaba de visita. Venía platicando de su vida allá, de su trabajo, de la ciudad. Yo escuchaba a medias mientras seguía planchando. De repente dijo algo que me hizo soltar la plancha. Estaba contando que había visto a una pareja en la tienda donde trabajaba, que le habían parecido raros porque la mujer era mucho mayor que el hombre, y que cuando ella les preguntó si necesitaban ayuda, la mujer se puso muy nerviosa y salieron casi corriendo de la tienda. Describió a la mujer, alta, de cuerpo llamativo, cabello largo negro, como de 35 años. Describió al hombre, moreno, de complexión fuerte, como de 30 años, con un lunar en la ceja izquierda. Manuel tenía un lunar en la ceja izquierda, un lunar muy específico que yo había besado 1000 veces. Le pregunté a la muchacha que cuándo había sido eso. Me dijo que hacía como 3 semanas, a mediados de diciembre. Le pregunté si recordaba algo más.
Me dijo que sí, que la mujer había pagado con una tarjeta y alcanzó a ver el nombre. Dolores algo. Sentí que me faltaba el aire. Le pedí permiso a doña Meche para irme temprano, que no me sentía bien. Corrí a casa de mi mamá y le conté todo. Mamá agarró el teléfono y llamó a mi tía Carmen. Le exigió que le dijera todo lo que supiera de Lola. Mi tía Carmen, entre lágrimas, confesó que Lola le había llamado una sola vez desde que desapareció, en septiembre, para decirle que estaba bien, que vivía en Guadalajara, que no la buscara, que había conocido a alguien y que era muy feliz. Pero no le había dicho más. Mi tía tampoco tenía dirección ni teléfono. Con esa información fui otra vez a la policía. Esta vez me tomaron más en serio. Hicieron un reporte, dijeron que investigarían. Pero pasaron semanas y no supe nada más. Yo seguía trabajando, pero ahora con una mezcla de rabia y determinación que no había sentido antes. Ya no era tristeza, era coraje puro. Cada vez que tallaba una mancha en la ropa que lavaba, imaginaba que tallaba la cara de Manuel. Cada vez que retorcía una sábana, imaginaba que era el cuello de Lola. Fue en marzo del 2000 cuando recibí una llamada de la policía. Me dijeron que tenían información, que necesitaban que fuera a la delegación. Fui inmediatamente. El detective a cargo me dijo que habían investigado en Guadalajara y que efectivamente había una pareja registrada en un hotel barato de la zona centro. Los nombres coincidían. Manuel Rodríguez y Dolores Méndez. Habían vivido ahí de agosto a noviembre del 99, pero luego se habían mudado y no había registros de dónde. El detective me dijo que técnicamente no podían hacer mucho más, que Manuel no era un criminal buscado, que simplemente era un esposo infiel que había abandonado a su esposa, que eso no era delito. Le pregunté qué pasaba con el fraude, con el cuerpo que se hizo pasar por él, con el dinero que gasté en un funeral falso. Me dijo que era complicado, que tendría que contratar un abogado, hacer una denuncia formal, y que aún así sería difícil de probar. Salí de ahí sintiéndome derrotada. No tenía dinero para abogados, apenas tenía para comer. El sistema me había fallado completamente. Fue mi hermano mayor, Toño, quien me dio una idea. Me dijo que si Manuel había usado su identificación real para registrarse en el hotel, probablemente seguía usándola. Que si conseguía trabajo en Guadalajara, tendría que dar sus datos reales. Que podíamos buscar en el Seguro Social, en el IEMS, si había alguien registrado con ese nombre y fecha de nacimiento. No teníamos contactos en el IEMS, pero la esposa de mi hermano trabajaba en una oficina del gobierno y tenía una amiga cuyo esposo trabajaba en el Seguro Social. Después de muchas vueltas y llamadas, conseguimos que esa persona buscara. Y sí, había un Manuel Rodríguez Sánchez, registrado con la misma fecha de nacimiento de mi esposo, trabajando en una fábrica de zapatos en Guadalajara desde enero del 2000. Teníamos la dirección de la fábrica. Pero yo no tenía dinero para ir a Guadalajara, que quedaba a más de 7 horas de distancia en autobús. Mis hermanos hicieron una cooperación. Juntaron entre todos para comprarme el boleto de ida y vuelta, y me dieron algo de dinero extra para gastos. El 15 de abril del 2000 me subí a un autobús con destino a Guadalajara. Llevaba en mi bolsa las cartas de Lola, el itinerario de autobús, copias de todos los documentos que había juntado. No sabía exactamente qué iba a hacer cuando llegara, pero tenía que verlo con mis propios ojos. Tenía que confirmar que todo lo que sospechaba era verdad. Llegué a Guadalajara como a las 3 de la tarde. Tomé un taxi a la dirección de la fábrica. Era una zona industrial, fea, llena de fábricas y bodegas. La fábrica de zapatos era un edificio grande de 3 pisos, con las paredes grises y sin pintar. Me quedé afuera, esperando, sin saber bien qué hacer. A las 6 de la tarde empezaron a salir los trabajadores. Me puse nerviosa. El corazón me latía rapidísimo. Veía cada cara, buscando entre la multitud. Y entonces, lo vi. Salió por la puerta principal con un grupo de compañeros. Era él,
Manuel, mi esposo, el hombre que se suponía que estaba muerto, que yo había llorado, al que le había pagado un entierro con dinero que no tenía. Estaba ahí, vivo, caminando, riendo con sus compañeros. Se veía bien. No desmejorado, no enfermo, no nada. Se veía como si nada hubiera pasado. Sentí tanta rabia que las piernas me temblaban. Quise correr hacia él, gritarle, golpearlo. Pero me quedé quieta, escondida detrás de un poste. Lo seguí con la mirada. Se despidió de sus compañeros y empezó a caminar por la calle. Yo lo seguí a distancia prudente. Caminó como 15 minutos hasta llegar a una vecindad vieja. Subió las escaleras hasta el segundo piso y entró a un departamento. Yo me quedé abajo, mirando hacia arriba, esperando no sé qué. No tuve que esperar mucho. Como a los 10 minutos se abrió la puerta del departamento y salió Lola, mi prima. Se veía diferente, más delgada, con el pelo más corto, pero era ella. Llevaba una bolsa del mercado. Bajó las escaleras y pasó a mi lado sin verme. Yo agaché la cabeza y me cubrí la cara con mi rebozo. Ella siguió caminando. La seguí. Fue a una tienda de abarrotes de la esquina. Compró algunas cosas. Arroz, frijoles, jitomates, tortillas. Cosas básicas. Pagó con monedas que sacó del fondo de su bolsa, contándolas una por una. No parecía que estuvieran viviendo en la riqueza. Eso era seguro. Regresó al departamento. Yo me quedé ahí parada, sin saber qué hacer. Podía tocar la puerta, confrontarlos, gritarles todo lo que sentía. Pero, ¿de qué serviría? ¿Qué iba a cambiar? Manuel me había abandonado. Me había hecho creer que estaba muerto. Se había ido con mi prima. Ya nada de lo que yo hiciera iba a cambiar eso. Me quedé ahí como 2 horas más, solo viendo el departamento. Vi cómo se prendieron las luces cuando oscureció. Vi sus sombras moviéndose detrás de las cortinas. Estaban ahí, juntos, viviendo su vida mientras yo había sufrido como nunca. Finalmente me fui. Busqué un hotel barato cerca de la central de autobuses. Apenas dormí esa noche. Lloré de rabia, de impotencia, de dolor. A la mañana siguiente tomé el autobús de regreso a casa. Cuando llegué, mi familia me esperaba ansiosa. Les conté todo. Mamá lloró conmigo. Mis hermanos estaban furiosos. Querían ir ellos mismos a Guadalajara a partirle la cara a Manuel. Les pedí que no lo hicieran, que no valía la pena. Los siguientes días fueron oscuros. Regresé a mi trabajo lavando ropa, pero sentía que todo había sido en vano. El viaje a Guadalajara solo había confirmado lo que ya sabía. Manuel estaba vivo, estaba con Lola, y a ellos no les importaba todo el daño que me habían hecho. Pero ¿saben qué? Algo empezó a cambiar en mí después de ese viaje. Ya no era solo tristeza, era algo diferente. Era como si ver a Manuel vivo hubiera cerrado un ciclo. Ya no podía seguir llorando por un muerto que no estaba muerto. Ya no podía seguir sintiéndome viuda cuando mi esposo estaba vivo y coleando en Guadalajara. Empecé a pensar diferente. Empecé a verme diferente. Tenía 31 años. Era joven todavía. Había desperdiciado años de mi vida con un hombre que no me valoraba, que me había traicionado de la peor manera. Pero todavía tenía vida por delante. Todavía podía hacer algo con mi vida. Fue en mayo del 2000 cuando tomé una decisión. Iba a divorciarme de Manuel. No iba a seguir siendo legalmente su esposa. Iba a ser libre de verdad. Junté algo de dinero, pedí prestado a mis hermanos y contraté a un abogado barato que me ayudó con los trámites. El proceso fue largo y complicado. Como Manuel no estaba presente, hubo que buscarlo mediante edictos en el periódico. Tuvimos que demostrar que había abandono de hogar. Tuvimos que presentar todas las pruebas que yo había juntado. Pero finalmente, en diciembre del 2000, casi exactamente un año después de que Manuel desapareciera, salió el divorcio. Ese día, cuando el juez me dio los papeles finales, sentí como si me quitaran un peso enorme de encima.
Ya no era Rosa de Rodríguez. Era solo Rosa Méndez. Era yo misma de nuevo. Pero el proceso me había dejado en la ruina completa. Había gastado todo mi dinero, y más en abogados. Además, tuve que pagar para que exhumaran el cuerpo que habíamos enterrado como Manuel. Los estudios confirmaron que no era él. Era un hombre sin identificar que había muerto en un accidente de verdad, y que alguien, probablemente el mismo Manuel o Lola, había hecho pasar por mi esposo para que yo creyera que estaba muerto. Tuve que pagar para volver a enterrar ese cuerpo, esta vez como no identificado. Tuve que pagar multas por todo el error administrativo, aunque yo no había sido quien lo causó. El sistema es cruel con los pobres. Eso lo aprendí muy bien. Para enero del 2001 estaba endeudada hasta el cuello. Debía 3 meses de renta. Doña Meche, la señora para quien lavaba ropa, me había corrido porque tuve que faltar mucho por todo el proceso legal. Conseguí trabajo en una cocina económica, sirviendo comidas, lavando trastes, limpiando. Ganaba un poco más, pero seguía sin ser suficiente. El dueño de la casa donde rentaba me amenazó con correrme si no le pagaba. No tenía cómo pagarle. Fue cuando mi hermano Toño me ofreció vivir con él y su familia mientras me recuperaba económicamente. Acepté con pena, pero no tenía opción. Empaqué mis pocas cosas y me mudé a casa de Toño en febrero del 2001. Vivían en una casa chiquita de 3 cuartos, en la misma colonia. Me dieron el cuarto más pequeño, que usaban de bodega, y me ayudaron a acomodarlo. Yo cooperaba con los gastos de la casa y ayudaba a mi cuñada Patty con las labores del hogar. Así pasaron 2 años. Trabajaba en la cocina económica de día, en las noches ayudaba en la casa de mi hermano, y los fines de semana conseguía chambitas extras, lavando o planchando para juntar dinero extra. Poco a poco fui pagando mis deudas. Poco a poco fui ahorrando. En 2003, cuando tenía 35 años, finalmente había ahorrado lo suficiente para rentar de nuevo mi propio lugar. Era un cuartito todavía más chiquito que el que había tenido con Manuel, pero era mío. Ahí empecé de nuevo, desde cero, con lo poco que tenía. Seguí trabajando en la cocina económica. El dueño, don Chuy, era un señor mayor muy bueno. Me trataba bien, me pagaba a tiempo, me daba mi domingo. Ahí conocí a mucha gente, muchas historias. Otras mujeres que también habían sido traicionadas, abandonadas, que también estaban saliendo adelante solas. Los años pasaron. 2004, 2005, 2006. Yo seguía sola, trabajando, sobreviviendo. No tenía interés en volver a tener una pareja. Los hombres no me interesaban. Había aprendido la lección de la forma más dolorosa. Mi familia me insistía en que buscara a alguien, que no me quedara sola. Pero yo estaba bien así. Tenía mi trabajo, tenía mi cuartito, tenía mi paz. No necesitaba a nadie que me complicara la vida. De Lola y Manuel no supe nada durante todos esos años. Mi tía Carmen tampoco sabía de Lola. Parecía que se habían esfumado. A veces me preguntaba cómo estarían, si seguirían juntos, si serían felices. Pero la verdad es que cada vez pensaba menos en ellos. Fue en marzo del 2009 cuando sonó el teléfono en la cocina económica. Don Chuy contestó y luego me pasó la llamada. Era mi tía Carmen. Estaba llorando. Me dijo que tenía noticias de Lola, que alguien la había visto en la Ciudad de México, en la central de abastos, trabajando cargando bultos. Me quedé fría. Lola, que siempre había sido tan presumida, tan arreglada, ¿cargando bultos en la central? Le pregunté a mi tía si sabía algo más. Me dijo que no, que solo eso le habían dicho. No sé por qué, pero sentí curiosidad. Una parte de mí quería saber qué había pasado, cómo había terminado así. El domingo siguiente, que era mi día libre, tomé el metro y me fui a la central de abastos. Es un lugar enorme, caótico, lleno de gente y puestos de verduras y frutas. Caminé durante horas buscando sin saber bien qué buscaba. Estaba por irme cuando la vi. Estaba en un rincón, cargando costales de papas sobre un diablito.
Se veía acabada. Tenía 50 años, pero parecía de 65. Estaba flaca, con la piel maltratada por el sol, las manos encallecidas. Vestía ropa vieja y sucia. Me le quedé viendo sin que me viera. Me acerqué. Cuando levantó la vista y me reconoció, se puso pálida. Quiso irse, pero la detuve. Le pregunté qué había pasado. Al principio no quería hablar, pero finalmente se quebró y me contó todo. Me dijo que al principio todo había sido bonito con Manuel, que vivían en Guadalajara, que él trabajaba, que ella también consiguió trabajo, que eran felices. Pero después de unos meses, Manuel empezó a cambiar. Empezó a beber, a llegar tarde, a tratarla mal. Ella aguantó porque lo amaba, porque había dejado todo por él. En el 2002, Manuel perdió el trabajo en la fábrica de zapatos. Consiguió otro, pero ganaba menos. Tuvieron que mudarse a un lugar más barato. Lola también perdió su trabajo. La situación económica se puso difícil. Empezaron a pelear mucho. En el 2003, Manuel conoció a otra mujer, una compañera de trabajo. Lola se dio cuenta, pero no dijo nada, porque no quería perderlo. Pero Manuel la dejó de todas formas. La corrió del departamento, se quedó con todo y se fue con la otra. Lola se quedó en la calle, sin dinero, sin nada. Trató de regresar con su mamá, con mi tía Carmen, pero no tenía ni para el pasaje. Vivió un tiempo en un albergue. Finalmente consiguió ese trabajo en la central, cargando bultos, ganando apenas para comer. Me dijo todo esto llorando, pidiéndome perdón. Que sabía que lo que había hecho estaba mal, que me había traicionado de la peor manera, que cada día pagaba por eso, que su vida era un infierno, que a veces pensaba en morirse. Yo la escuché sin decir nada. Una parte de mí sentía lástima, pero otra parte, la parte que todavía recordaba todo el dolor que me había causado, no sentía nada. Le pregunté por Manuel. Me dijo que no sabía nada de él desde el 2003, que había escuchado que seguía en Guadalajara, que se había casado con la otra mujer, que hasta tenían hijos, que la vida le había sonreído a él mientras que a ella la había destruido. Le di 20 pesos que tenía en la bolsa y me fui. No miré atrás. Esa fue la última vez que vi a Lola. Las noticias sobre Manuel llegaron poco después. En mayo del 2009 mi tía Carmen recibió una llamada de Guadalajara. Era de un hospital. Manuel estaba ahí, muy grave, con cirrosis en el hígado. El alcohol lo había destruido. Estaba solo. La mujer con la que se había casado lo había dejado cuando se enfermó. No tenía dinero, no tenía seguro, no tenía nada. El hospital necesitaba que un familiar se hiciera cargo. Como yo era técnicamente su exesposa y no había nadie más, me llamaron a mí. Les dije que no era mi problema, que yo no tenía nada que ver con él. Colgué el teléfono y no pensé más en el asunto. Pero Manuel no se murió ahí. No sé cómo, pero salió del hospital. Y lo que hizo después es lo que terminó trayendo esta historia de regreso a donde empezó. Ya estamos llegando al final de esta historia. Y créanme que lo que falta es lo mejor. Si llegaron hasta aquí, por favor no se vayan sin antes darle like a este video y comentar qué les ha parecido hasta ahora. Sus comentarios y likes son los que hacen que YouTube recomiende estas historias a más personas. También díganme de qué país o ciudad nos están viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a todos lados. Gracias por su apoyo, de verdad significa mucho. Corría el año 2012. Yo tenía 44 años. Había pasado más de una década desde que Manuel desapareció de mi vida. En todos esos años había trabajado duro, había salido adelante, había aprendido a vivir sola y a estar en paz conmigo misma. Seguía trabajando en la cocina económica de Don Chuy. Me había hecho de algunos ahorros. No mucho, pero lo suficiente para sentirme segura. Había logrado rentar una casita pequeña pero bonita en la misma colonia, Benito Juárez. Tenía 2 cuartos, una sala-cocina y un patiecito chiquito donde puse macetas con plantas.
Era mi orgullo. La había amueblado de a poquito, con cosas de segunda mano que iba comprando cuando tenía dinero extra. No era gran cosa, pero era mío, comprado con mi trabajo, con mi esfuerzo. Tenía una rutina tranquila. Me levantaba a las 5 de la mañana, me bañaba, me arreglaba, y a las 6 ya estaba en la cocina económica. Trabajaba hasta las 5 de la tarde. Regresaba a casa, me hacía de cenar algo sencillo, veía un rato la tele, y me acostaba temprano. Los domingos iba a misa, visitaba a mi mamá, pasaba tiempo con mis sobrinos. Era una vida sencilla, sin grandes emociones, pero era mi vida y estaba en paz. Nunca me volví a casar. Tuve un par de pretendientes a lo largo de los años, señores mayores que me cortejaban con buenas intenciones, pero nunca sentí nada por ninguno. La experiencia con Manuel me había marcado tanto que simplemente no podía volver a confiar en un hombre de esa manera. Prefería mi soledad tranquila a arriesgarme a otro dolor. Fue el 12 de octubre del 2012, un viernes que nunca voy a olvidar, cuando todo cambió otra vez. Había sido un día normal. Trabajé como siempre en la cocina. Hacía calor, estaba cansada. Llegué a casa como a las 5:30 de la tarde. Traía ganas de darme un baño y descansar. Cuando estaba a punto de meter la llave en la cerradura, escuché una voz detrás de mí. Una voz que reconocí inmediatamente, aunque no la había escuchado en 13 años. «Rosa, por favor, necesito hablar contigo». Me di la vuelta y ahí estaba Manuel. Pero no el Manuel que yo recordaba, ni siquiera el que había visto en Guadalajara todos esos años atrás. Este era un hombre destruido. Estaba delgadísimo, demacrado, con la piel amarillenta, los ojos hundidos. Vestía ropa vieja y sucia. Olía mal, a sudor rancio y enfermedad. Parecía un indigente. Me quedé paralizada. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos en la calle podían escucharlo. No podía creer que estuviera ahí, frente a mí, después de todo ese tiempo. «¿Qué quieres?», le dije con voz firme, aunque por dentro estaba temblando. «Estoy muy enfermo, Rosa. No tengo a nadie más. Por favor, ayúdame». Lo miré de arriba abajo. Vi sus manos temblorosas, su cuerpo encorvado, la desesperación en sus ojos, y no sentí nada, ni lástima, ni rabia, ni tristeza, nada. «No es mi problema», le dije. «Por favor, Rosa, fui tu esposo. Vivimos juntos. Sé que me porté mal, pero por favor, ten compasión». «¿Compasión?», repetí la palabra como si fuera algo extraño en mi boca. «¿Tuviste tú compasión cuando me dejaste creer que estabas muerto? ¿Cuando me hiciste gastar en un funeral falso dinero que no tenía? ¿Cuando te fuiste con mi prima mientras yo me quedaba a pagar tus deudas?» «Lo siento, Rosa. Lo siento de verdad. Era joven. Era tonto. Cometí un error». «Un error», dije, y solté una risa amarga. «Llamarle error a lo que me hiciste es quedarse corto. Estoy muy enfermo. El doctor me dio 6 meses de vida. Lola me dejó cuando me enfermé. Mi familia no me quiere recibir porque les robé dinero hace años. No tengo a nadie. Por favor, déjame quedarme aunque sea unos días, hasta que encuentre algo». Lo miré a los ojos. Vi la misma cara que había besado el día de nuestra boda. Los mismos ojos que me habían jurado amor eterno. La misma boca que me había mentido 1000 veces. Y en ese momento tuve una claridad absoluta de lo que tenía que hacer. «No», le dije simplemente. «¿Qué?». «Que no. No vas a entrar a mi casa. No voy a ayudarte. No eres mi problema». «Rosa, por favor». Durante 13 años me pregunté qué haría si algún día te volvía a ver, si te gritaría, si te golpearía, si llamaría a la policía. Pero, ¿sabes qué, Manuel? Ya no me importas lo suficiente como para hacer ninguna de esas cosas. Simplemente ya no existes para mí. Pero me voy a morir en la calle. Entonces te vas a morir en la calle. Igual que yo casi me muero de tristeza por tu culpa. Igual que casi pierdo mi casa,
mi dignidad, mi vida entera por tu traición. Tú elegiste tu camino. Ahora vive con las consecuencias. No puedes ser tan cruel. ¿Cruel? Cruel fuiste tú. Yo solo estoy siendo justa. Abrí la puerta de mi casa, entré y la cerré en su cara. Pasé el pestillo, los 2 cerrojos, la cadena. Me quedé del otro lado, con la espalda contra la puerta, escuchando. Escuché cómo tocaba la puerta suavemente. Escuché cómo decía mi nombre. Escuché cómo empezó a llorar. Escuché cómo, después de varios minutos, se fue. Caminé hasta la ventana de la sala y lo vi alejarse. Caminaba despacio, encorvado, derrotado. Llegó hasta la esquina y se sentó en la banqueta. Se quedó ahí. No sentí remordimiento. No sentí culpa. Sentí paz. Esa noche cené tranquila. Vi mi telenovela. Y me acosté a dormir. Dormí mejor que en años. A la mañana siguiente, cuando salí a trabajar, Manuel seguía ahí, sentado en la misma banqueta, en la misma posición. Me vio pasar y extendió la mano pidiendo ayuda. Yo ni siquiera volteé a verlo. Seguí caminando como si fuera un mueble más de la calle. Así pasó todo el fin de semana. Manuel se quedó ahí, en esa banqueta, frente a mi casa. Los vecinos empezaron a preguntar quién era. Yo les decía que era un indigente cualquiera, que no lo conocía. Algunos le daban monedas, otros le llevaban comida. Él la aceptaba, pero no se movía de ahí, como si estuviera esperando que yo me compadeciera y le abriera la puerta. El domingo en la tarde, mi hermano Toño vino a visitarme. Vio a Manuel en la banqueta y lo reconoció inmediatamente. Entró a mi casa furioso, preguntándome por qué no me había dicho que Manuel estaba ahí, que iba a irle a partir la cara. Le pedí que no lo hiciera. Le expliqué que ya lo había confrontado, que le había dicho que no era mi problema y que no quería más drama. Solo quería que se fuera. Toño salió de todas formas y le dijo a Manuel que se largara, que si no lo hacía iba a llamar a la policía. Manuel dijo que la calle era de todos, que no estaba haciendo nada malo. Toño regresó a la casa echando humo, pero lo convencí de que lo dejara, que eventualmente se cansaría y se iría. Pero Manuel no se fue. Pasó otra semana. Todos los días, cuando yo salía a trabajar y cuando regresaba, ahí estaba. Los vecinos ya sabían quién era. La señora de la tiendita de la esquina me dijo que le había preguntado y que Manuel le había dicho que era mi esposo, que habíamos tenido problemas pero que él quería arreglar las cosas. Yo le aclaré que era mi ex esposo, que me había abandonado hacía años y que yo no quería nada con él. Algunos vecinos me apoyaban, decían que hacía bien en no dejarlo entrar, que se veía que era un vividor. Otros me criticaban, decían que era muy dura, que cómo iba a dejar a un enfermo en la calle. A esos les contaba la historia completa, de cómo me había hecho creer que estaba muerto, de cómo se había ido con mi prima. Cuando les contaba eso, cambiaban de opinión inmediatamente. 2 semanas después de que llegara, Manuel seguía ahí, pero ya se veía peor. Cada día estaba más flaco, más débil. Tosía mucho, una tos seca y profunda que sonaba terrible. Ya casi no podía caminar. Apenas se arrastraba para ir al baño público que estaba a 2 cuadras. Una noche, como a las 10, tocó mi puerta. Débilmente, apenas se escuchaba. No le abrí. Escuché su voz desde afuera. «Rosa, por favor, tengo mucho frío. Solo déjame pasar la noche. Mañana me voy, te lo prometo». No contesté. Apagué las luces de la casa para que pensara que me había dormido. Lo escuché sollozar del otro lado de la puerta. Después de un rato se calló. Supuse que se había ido de regreso a su banqueta. A la mañana siguiente, cuando salí, no estaba en la banqueta. Pensé que finalmente se había ido. Sentí un alivio enorme. Pero cuando regresé del trabajo, ahí estaba otra vez. Así pasó octubre. Llegó noviembre. Manuel seguía ahí, cada día más enfermo, más débil. Ya no me pedía nada. Solo se quedaba sentado,
mirando al vacío, tosiendo. Hubo momentos, no voy a mentir, en que sentí algo. No lástima exactamente, pero sí una especie de tristeza general por la condición humana. Ver a alguien destruirse así, sin importar quién fuera, era duro. Pero cada vez que sentía que me estaba ablandando, recordaba todo lo que me había hecho pasar. Recordaba las noches que lloré creyendo que estaba muerto. Recordaba el trabajo matándome para pagar un funeral que no existía. Recordaba la humillación de saber que mi esposo me había abandonado por mi propia prima. Y la compasión se me esfumaba. A principios de diciembre Manuel ya no podía ni sentarse. Estaba tirado en la banqueta, cubierto con cartones que la gente le había dado. Tosía sangre. Estaba claramente muriendo. La señora de la tiendita me dijo que deberíamos llamar a una ambulancia, que no podíamos dejar que se muriera ahí. Le dije que llamara a ella si quería, que yo no iba a hacer nada. Ella llamó. Vino la ambulancia. Se lo quisieron llevar. Pero Manuel se negó. Dijo que no quería ir al hospital, que quería morirse ahí, frente a la casa de su esposa. Los paramédicos no podían llevárselo a la fuerza si él se negaba. Así que se fueron. El 15 de diciembre del 2012, 3 meses después de que llegó, Manuel murió. Fue en la madrugada. Yo no me enteré hasta la mañana, cuando salí a trabajar y lo vi ahí, inmóvil, cubierto con sus cartones. La señora de la tiendita ya había llamado a las autoridades. Vino la policía, los servicios forenses. Me preguntaron si lo conocía. Les dije la verdad, que era mi ex esposo, que me había abandonado años atrás, que había aparecido hacía 3 meses, pero que yo no había querido ayudarlo. Me preguntaron si me iba a hacer cargo del cuerpo. Les dije que no tenía ninguna obligación. Se lo llevaron como indigente no reclamado. Lo enterraron en una fosa común. No hubo funeral. No hubo nada. Simplemente desapareció de mi vida por segunda y última vez. Los vecinos hablaron. Algunos me apoyaron. Otros me criticaron duramente. Decían que cómo había sido capaz de dejar que se muriera en la calle. Pero yo no me sentía mal. Había hecho lo que tenía que hacer. Había puesto límites. Había dicho que no. Mi familia me apoyó completamente. Mamá me dijo que había hecho lo correcto, que Manuel había tomado sus decisiones y había vivido con las consecuencias. Mis hermanos me dijeron que estaban orgullosos de mí, que no muchas mujeres tenían el valor de decir que no, aunque la sociedad las presionara para ser buenas y compasivas. Han pasado 14 años desde entonces. Hoy tengo 58 años. Sigo viviendo en la misma casita. Sigo trabajando, aunque ya no en la cocina económica de Don Chuy, que cerró hace unos años. Ahora trabajo en una tiendita que abrí en la parte de adelante de mi casa. Vendo abarrotes, dulces, refrescos. No gano mucho, pero me alcanza para vivir tranquila. Nunca me volví a casar. Nunca tuve hijos. Pero tengo sobrinos que me quieren mucho. Tengo amigas. Tengo mi vida. Una vida sencilla, sin grandes lujos, pero mía. Una vida que construí yo sola, con mi trabajo, con mi esfuerzo. A veces pienso en todo lo que pasó. En Manuel, en Lola, en esos años oscuros. Y me doy cuenta de que lo mejor que me pudo pasar fue que Manuel me abandonara. Si hubiera seguido conmigo, habría desperdiciado mi vida entera con un hombre que no me merecía, que no me valoraba, que era capaz de traicionarme de la peor manera. Su abandono, por más doloroso que fue, me liberó. Me obligó a aprender a valerme por mí misma. Me enseñó que no necesito a nadie para ser completa. Me demostró que soy más fuerte de lo que nunca imaginé. Y cuando Manuel regresó, enfermo y desesperado, diciéndome que no tenía a nadie más, yo pude mirar atrás y ver todo lo que había logrado sin él. Pude ver la casa que conseguí sola, el trabajo que mantuve sola, la vida que construí sola. Y pude decirle que no sin sentir ni un ápice de culpa.
Porque la verdad es que él no tenía derecho a pedirme nada. Había renunciado a cualquier derecho sobre mí cuando decidió fingir su muerte y huir con mi prima. Las acciones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias llegan tarde, pero llegan. ¿Hice bien en dejarlo morir en la calle? Hay gente que me diría que fui cruel, que fui inhumana. Pero yo duermo tranquila todas las noches, porque yo no lo dejé morir. Él eligió su muerte mucho antes, cuando eligió traicionarme, cuando eligió abandonarme, cuando eligió destruir lo que teníamos. Yo solo me negué a ser su salvación después de haber sido su víctima. Y eso, queridas amigas que me están escuchando, no es crueldad, eso es justicia, eso es amor propio, eso es poner límites y mantenerlos aunque todo el mundo te diga que estás mal. Aprendí que no tengo que salvar a quien me hundió. Aprendí que no tengo que perdonar a quien no se arrepintió de verdad, sino que solo volvió porque no tuvo más opción. Aprendí que puedo ser compasiva con el mundo entero, menos con quien abusó de mi compasión. Y lo más importante, aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Tenía 31 años cuando Manuel se fue. Tenía 44 cuando murió. Ahora tengo 58. Y cada una de esas etapas me enseñó algo valioso. A las mujeres que están escuchando esto, que tal vez están pasando por algo similar, que tal vez tienen un esposo infiel, un familiar traicionero, alguien que abusa de su bondad, quiero decirles esto. No es tu obligación salvar a quien te hunde. No es tu deber perdonar a quien no lo merece. No eres mala persona por poner límites y protegerte. La compasión no significa dejarte pisotear. Nunca es tarde para decir que no. Nunca es tarde para cerrar la puerta a quien te hizo daño. Nunca es tarde para construir una vida nueva, sin importar cuántos años tengas. Yo empecé de 0 a los 31. Volví a empezar a los 44. Y si tuviera que empezar otra vez mañana, lo haría sin dudarlo. Porque ahora sé algo que no sabía antes. Soy capaz de mucho más de lo que creía. Y ustedes también lo son. No dejen que nadie las convenza de que tienen que aguantar lo que no merecen solo porque ya llevan muchos años juntos, o porque ya están grandes, o porque ¿qué va a decir la gente? La única opinión que importa es la suya. Y la única vida que tienen que vivir es la de ustedes. Yo elegí cerrar la puerta. Y fue la mejor decisión de mi vida. Si esta historia les movió algo por dentro, si se sintieron identificadas, o si simplemente les hizo pensar, les pido de corazón que le den like a este video. Compartan su experiencia en los comentarios. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Alguna vez han tenido que poner límites difíciles? Cuéntenme. Me encanta leer sus historias. Y si aún no están suscritos, háganlo ahora. Hay muchas historias más como esta que necesitan escuchar. Historias de mujeres reales que han pasado por cosas increíbles y han salido adelante. Su apoyo hace que este canal crezca y llegue a más mujeres que necesitan saber que no están solas, que no son las únicas, que sí se puede salir adelante. Muchas gracias por haberme escuchado hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Les mando un abrazo enorme desde mi casita aquí en Nezahualcóyotl. Y recuerden siempre, nunca es tarde para recuperar tu vida. Nunca es tarde para decir que no. Y nunca, nunca es tarde para volver a empezar. Que Dios las bendiga a todas. Hasta la próxima historia.